En este video nos sumergiremos en las páginas del Libro de Mormón, descubriendo narrativas llenas de significado y sabiduría. Únete a nosotros mientras exploramos las lecciones eternas que este libro sagrado tiene para ofrecer, basado en hechos reales tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Se acercaba el momento de la partida de Leí de este mundo, y Leí estaba sumamente preocupado por sus hijos, Lamán y Lemuel, como siempre. La tristeza embargaba su alma. En el capítulo 1 de Segunda Nefi podemos ver cómo este buen hombre, ya a punto de morir, aconseja a sus hijos por última vez, los reúne para bendecirlos, algo parecido a lo que hizo Jacob. Entonces, los vuelve a exhortar con el amor que siempre lo hizo. Y les dice básicamente, les dice que despertaseis de ese profundo sueño, sí, del sueño del infierno, y os sacudieseis de las espantosas cadenas que os tienen atados. Cadenas que sujetan a los hijos de los hombres a tal grado que son llevados cautivos al eterno abismo de miseria y angustia. Fíjense que Leí afirma que sus hijos están atados por esas cadenas. Durante los años que han estado en el desierto y ya el tiempo que están en la tierra prometida, ellos no han cambiado, se han vuelto peores, no han cambiado en absoluto. ¿Qué podemos nosotros contrastar o comparar en parte con nuestra vida? Nosotros, por ejemplo, a lo largo de nuestra vida sabemos que tenemos que mejorarnos para acercarnos más a Dios. ¿Qué podemos aprender al cerrar esta lección con Leí? Y todavía él les va a dar una lección muy grande sobre la expiación del Salvador. En el capítulo 2 podemos ver cuando Leí habla a Jacob, pero era lógico que también estaban ahí todos ellos, ¿verdad? Estaban escuchando lo que Leí instruía a su hijo Jacob. Y les hace recordar todo el plan de salvación, sus orígenes y sus efectos. Bien, podemos ver al principio el tema de la clase del día de hoy: libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador. Podemos ver cómo Leí les habla a todos sus hijos. Le dice a Jacob que él ya está redimido. Lo interesante del mensaje del consejo de Leí a su hijo Jacob es que él hace un recuento de que él ya había tenido un encuentro con Jesucristo. Él ya lo había visto. Parece que él era un muchacho, ¿no? Un jovencito. Algo parecido a lo que hizo Mormón también. Mormón tuvo un encuentro con Jesucristo muy joven, muy joven. Pero aquí tenemos ahora lo que Leí les enseña, les hace recordar, recapitular. En clases pasadas hablamos del árbol de la vida, pero aquí Leí les hace ver cómo se inicia todo, cómo se inicia este proceso de prueba en nuestra vida mortal. Le habla acerca de que en el jardín de Edén había 2 árboles, ¿verdad? 2 árboles. Y cada uno de esos árboles tenía una particularidad, una propiedad, un efecto en la vida de Adán y Eva. Pero había algo que el Señor, como todos sabemos, el Señor había prohibido a Adán y a Eva de que comieran
del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos podían comer, estando en el jardín de Edén, podían comer del árbol de la vida. Entonces, una de las cosas que también tenemos que recordar, hermanos, es que Adán y Eva eran inmortales. Eran inmortales, lógicamente, siempre estaban comiendo del árbol de la vida, ¿no? Eran inmortales. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no morían. Y de ahí la prohibición del Padre Celestial de que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también les dice, en Génesis, les dice, pero podréis elegir. Entonces, podemos ver ahí que la ley les enseña de que en el jardín de Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal representaba la oposición. ¿Por qué? Porque los frutos del árbol, de ese árbol, eran capaces de crear en el organismo del ser humano la muerte, a diferencia del otro que le daba vida e inmortalidad también, ¿no? Entonces, cuando la serpiente tienta a Eva, ¿qué cosa le dice en Génesis 3? Que no iba a morir, lo cual ley también repite, ¿no? No vas a morir, sino serás como Dios. Pero Dios ha dicho que vamos a morir. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no morían, ¿verdad? Que eran inmortales. Entonces, ya sabemos el desenlace de la historia. Eva cede a la proposición de Satanás y como consecuencia su cuerpo se transforma. Se da cuenta de que está desnuda, ¿no? Y ella va donde Adán, y Adán, ya sabemos que Adán por amor participa. ¿Qué hubiera pasado si Eva era echada solo del jardín? Si le echaban sola, Adán se quedaba solo. Adán tuvo que tomar decisiones por el bien de todos nosotros. Entonces podemos ver el inicio de la caída. Leí les dice en 2 Nefis 2:4 que la vía ya estaba preparada, ya estaba planeada por Dios, el Padre Celestial, que era parte de un plan, un gran plan, ¿no? De que Adán y Eva cayeran. Entonces, ¿qué consecuencias tiene la caída? ¿Qué consecuencias tiene la caída? Podemos ver en Romanos, en la Biblia, pues Pablo, él dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva nos arrastran. Nosotros todavía no nacíamos, han pasado miles de años, como podemos ver, han pasado más de 6,000 años para que estuviéramos en este mundo, ¿no? Pero no, Adán nos arrastra, todos los billones de hijos del Padre Celestial, Adán nos arrastra con su caída. Entonces, ¿qué sucede? Lo que dice el elder Orson Pratt, recibimos la misma maldición sin transgresión o albedrío. Mejor dicho, sin culpa, ¿verdad? Recibimos la misma maldición sin transgresión o albedrío de su parte y en igual manera serán redimidos de ese anatema sin albedrío o condiciones de su parte. Esta cita está en la página 524, 525 de esta obra de Artículos de Fe, de Talmage. Lo cita el elder Talmage también. Entonces podemos ver que Adán en su caída nos arrastra a todos. ¿Y qué sucede luego? ¿No? Ya vemos que el albedrío se dio en el jardín de Edén. El Padre Celestial le dio a Adán y a Eva su albedrío. Por eso es que ellos tuvieron la capacidad de escoger, de tomar decisiones, ¿no? Las consecuencias de esa caída tenemos a la muerte física y espiritual. Al entrar Adán y Eva, al salir del jardín, digamos, ya, al salir del jardín, la ley es dada, les dice Leí. La ley es dada. Y esta ley es temporal y es una ley temporal y espiritual. Ahora, todos hemos muerto, todos
adquirimos la capacidad de morir física y espiritual, somos rechazados por Dios, tanto por la ley temporal como por la ley espiritual, somos rechazados. Ahora, por la ley temporal dice son desterrados, y por la ley espiritual perecen en cuanto a lo que es bueno y son desdichados para siempre, ¿no? Conocidos como la muerte física y espiritual. No podemos regresar a la presencia de Dios, no podemos. Ahora, por la ley temporal, nosotros, la ley que es dada, la justicia, exige que cada uno de nosotros regrese al Padre Celestial sin cometer pecados. Y eso es imposible para nosotros como mortales. Es imposible. Y a cada momento, a veces cometemos errores, transgresiones. Entonces tenía que haber un sacrificio infinito de alguien que era perfecto. Un sacrificio perfecto. Y Leí le dice a sus hijos de que hubo un ser que se ofreció voluntariamente a pagar ese precio, a vivir una vida perfecta. Y ese ser sabemos que se llama Jesucristo. Entonces, la ley es dada, dice, ¿qué cosa exige la ley? La ley exige perfección. Exige perfección, que nos presentemos ante Dios sin mancha, sin pecado, lo cual realmente era imposible. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Viene. En 2 de Nefi 2, 6 al 7, Él viene a redimir. Nace con ese propósito. Expía, se sacrifica, nos rescata. Él satisface los fines de la ley. Él los hace. Entonces, cuando Jesucristo es crucificado, todos los hijos de Dios adquieren dos tipos de salvación. ¿Por qué razón? Hay una salvación que es gratuita. La primera salvación es gratuita para todos, todos sin excepción. ¿Qué quiere decir que la salvación es gratuita? Que tú no necesitas ser miembro de la iglesia, no necesitas ser religioso, no necesitas bautizarte en ninguna iglesia. Puedes hacer lo que te da la gana, puedes ser malo o ser bueno, pero las consecuencias de tus acciones te van a llevar a un determinado lugar. Entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si tú, por ejemplo, no te bautizas en ninguna iglesia? De alguna manera, el sacrificio expiatorio de nuestro Señor va a hacer que tú, cuando Él venga, te levantes y te conviertas en un ser inmortal. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo expía los pecados, como decimos al principio, nosotros fuimos arrastrados por la caída de Adán. Y cuando Jesucristo muere en la cruz, volvemos nosotros a recobrar esa inocencia que tuvo Adán. Todos volvemos a cero. Volvemos a quedar, dice, en nuestro estado de infancia. Jesucristo, el sacrificio, Él anula los efectos de la caída. Y como nosotros, dice, recibimos la misma maldición sin transgresión, o sea, sin haber transgredido nosotros ninguna ley y sin albedrío, entonces el sacrificio del Señor nos hace que podamos de nuevo adquirir nuestros derechos, ¿no? Entonces empezamos nuestra vida en este mundo siendo inocentes, ¿verdad? Empezamos siendo inocentes. Pero las leyes del Señor, que el Señor ha establecido en cuanto a la inocencia del ser humano, estriban entre la edad de 0 a 8 años. Somos libres, ¿no? Y como vemos, a partir de los 8 años, empezamos ya a discernir entre el bien y el mal. Eso es lo que el Señor ha establecido. Entonces, a partir de ahí, ya empezamos a ejercer nuestro albedrío.
empezamos a tomar decisiones. La salvación incondicional. Todos los seres humanos, todos, buenos o malos, van a resucitar y van a alcanzar un grado de gloria después de pasar por los castigos que la ley exige. Ahora, el presidente Kimball, ya en el Milagro del Perdón, nos habla acerca de estas dos clases de salvación. La salvación incondicional, la que es gratuita, ya, y la condicional. La condicional es la que nosotros vivimos. La condicional, Leí le dice a sus hijos, en 2 Nefi 2:7, les dice claramente, la condicional solo se da por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más. Nadie más. ¿Qué significa esto? Esta salvación tiene un objetivo, el de alcanzar el más alto grado de gloria. Esta salvación, lo que nosotros conocemos como la exaltación. Y solamente se da, es condicional, está condicionada a nuestra plena obediencia. O como dijo Nefi, ¿no?, a que nosotros hagamos todo lo que humanamente posible podemos hacer durante el curso de nuestra vida, en nuestro estado de probación, a fin de alcanzar y lograrlo. Y si nosotros luchamos por alcanzar, por vencer toda oposición, entonces tenemos derecho a reclamar esta salvación condicional, basada explícitamente en la obediencia a los mandamientos del Señor. Entonces, como consecuencia, dice, del sacrificio de Jesucristo, los hombres quedan libres. Pero podemos ver abajo que después que Adán y Eva fueron expulsados, tuvieron hijos. Y el Señor prolongó sus años sobre este mundo, ¿no? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se arrepintieran en la carne. En consecuencia, les dice Leí, este estado llegó a ser un estado de probación. Y todos nosotros, todos sus hijos, sus descendientes, pasamos por este estado de probación. Podemos ver que el Señor nos hace libres con su sacrificio. Pero libres, ¿en qué sentido? Libres para escoger, dice, el bien o el mal. Libres para escoger el bien o el mal. Entonces aquí tenemos este cuadro muy hermoso. De por cierto, el presidente Monson habló sobre estos tres aspectos de las decisiones. El presidente Monson, podemos ver la imagen acá de un varón y una mujercita, ¿no?, y tres flechas así, ¿no?, que representan caminos diferentes. Y pongo el principio de la oposición en el medio. ¿Por qué? Porque Leí le enseña a sus hijos en 2 Nefi 2:27. ¿Qué les dice? Así pues los hombres son libres según la carne. Son libres. Pero fíjense un versículo antes, ¿no? Y el Mesías, dice, vendrá en la plenitud de los tiempos a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, dice, discerniendo el bien del mal para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos. Han quedado libres por causa de la venida del sacrificio del Mesías. Así pues los hombres son libres, el 27, según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias. Y son libres otra vez para escoger la libertad y la vida eterna. Por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo. Hemos observado cómo es que Leí en el capítulo 1 y en los capítulos anteriores de Primera de Nefi, las características que tenían Lamán y Lemuel. Y cómo al concluir su vida en esta tierra, Leí le dice a sus hijos mayores de que ellos precisamente estaban atrapados en esta cautividad. Leí hace la afirmación tajante de que ellos estaban encadenados.
Entonces podemos nosotros, al estudiar estos capítulos, podemos ver qué características hemos visto, qué características tenían estos hombres para que quedaran atrapados ahí, ¿no? No estudiaban, no obedecían, siempre estaban murmurando, siempre estaban queriendo matar, tenían sangre asesina, la envidia de poder, el ansia de poder, la ambición de querer gobernar. ¿Qué otras características más, no? Eran incrédulos, no leían las escrituras, se les mostraban señales y ellos nada, no se conmovían. ¿No? En la clase pasada pudimos ver sus características, las características que Nefi dio de ellos, ¿no? En su corazón eran asesinos, eran duros, etcétera, ¿no? Toda esa. ¿No? Entonces, por eso es que Leí, ¿no?, le enseña a sus hijos estas cosas, para que ellos les suplica y les dice que por favor, ¿no?, despierten, se liberen de estas cadenas que los tienen atados. Viendo todas estas cosas, hermanos, nosotros, ¿qué debemos hacer dentro de la iglesia, en nuestra vida social, en nuestra esfera de acción, a donde vamos? Una de las grandes verdades que Leí le enseña a Jacob es la necesidad del sufrimiento. Los apóstoles, los líderes de la iglesia siempre nos hablan acerca del sufrimiento como una necesidad inherente para que nosotros podamos desarrollarnos y alcanzar metas más elevadas. A veces no queremos sufrir, ¿no? No queremos sufrir. Estamos esforzándonos por cumplir los mandamientos y de pronto viene algo, una prueba dura, severa. Pedimos a Dios y a veces decimos, Dios no nos escucha, y empezamos a renegar de Él, ¿no? Entonces, y los profetas nos cuentan de sus experiencias con sus amigos, con personas que apenas tenían una experiencia dura en la iglesia, empezaban a maldecir a Dios. Y ellos dicen que morían espiritualmente. Entonces la muerte espiritual, esa muerte que no queremos, que realmente no deberíamos buscar, volver a estar apartados de Dios, no tener derecho a regresar a su presencia, es terrible, ¿no? Entonces el presidente Monson dijo que debemos tomar decisiones basadas, dice, en 3 aspectos: en lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. A cada momento, a cada hora, a cada minuto, estamos tomando decisiones en nuestra vida. Y esas decisiones tienen un efecto o purificador o devastador. Leí le enseña a sus hijos, ¿no?, en el verso 11, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, ¿no? Es preciso que haya una oposición a todas las cosas, pues de otro modo mi primer hijo nacido en el desierto no se podría llevar a efecto la rectitud, ni la iniquidad, ni tampoco la santidad, ni la miseria. No puede haber santidad si no hay sufrimiento, si no hay purificación en el ser humano, si no hay pruebas. Todos aquellos que hemos pasado por experiencias devastadoras, por experiencias duras, si antes de pasar por esas pruebas nosotros ya habíamos premeditado de la importancia de nosotros de pasar por ciertas pruebas durísimas muchas veces, si ya teníamos ese conocimiento, entonces aprendemos a aceptar con humildad la disciplina que el Señor nos da. No necesariamente porque seamos más justos que otros, vamos a sufrir menos. Posiblemente suframos más. Así que el sufrimiento no es una característica o una consecuencia de la iniquidad, amados hermanos. No es una consecuencia. Muchos pensamos de que el sufrimiento es
la consecuencia del pecado en este mundo de probación, ¿no? ¿Acaso Job era injusto? Entonces, ¿acaso Jesucristo era imperfecto? Sin embargo, tuvo que pasar por todo tipo de sufrimientos. Los apóstoles, los profetas y tanta gente, ¿no? Los pioneros que viajaron al lago Salado, muchos murieron en el camino, como todos sabemos parte de esa historia. Sufrimientos indecibles, pero aún así fundaron una gran ciudad. Entonces, el sufrimiento, la oposición, hermanos, la oposición es vital para que nosotros podamos desarrollarnos, demostrarle a Dios de que sí podemos regresar a su presencia, de que podemos vencer estas pruebas y en el camino modificar o moldear nuestro carácter. Aunque somos libres de escoger nuestro curso de acción, dice, no somos libres de escoger las consecuencias que conllevan. No somos libres. Somos libres de escoger nuestro curso de acción. No somos libres de escoger las consecuencias que conllevan. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tomamos una decisión mala, como por ejemplo un crimen, las consecuencias que conllevan, ya no podemos escoger el resultado, ¿no? Ya escogimos. Esa es la razón por la que el libro de Mormón está lleno de advertencias, de enseñanzas. En Alma 34 se nos enseña, ¿no? Se nos dice, porque aquí esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra, ¿no? No podéis, dice, decir cuando os halléis ante esa terrible crisis, me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No, no podréis decir eso, porque el mismo espíritu que posee vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para poseer vuestros cuerpos en aquel mundo eterno. Amulek enseñando este principio. Entonces, una vez que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, el Señor les dio un tiempo largo para que ellos pudieran arrepentirse. Y como podemos ver en la perla de gran precio en el libro de Moisés, vemos la exclamación de Eva. Y ella dice que si no hubiera sido por su transgresión, nunca hubieran conocido el gozo y la felicidad que esto conllevaba. Y jamás hubieran podido tener hijos, ¿verdad? ¿No? Y leí, ¿no?, en su famoso versículo de 2 de Nefi 2:5, dice, Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. Cuando era muchacho yo no entendía lo que significaba, ¿no?, todo eso, ¿no? Pero ahora entiendo, hermanos, de que el gozo viene como consecuencia de saber que nuestro Señor Jesucristo dio su vida para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de redimirnos, ¿no?, de mejorarnos, de alcanzar niveles de perfección. Entonces, nuestras decisiones determinarán lo que queremos ser en el futuro. El Señor ha establecido un plan para nosotros y este es su plan de salvación. Que Jesucristo vino a morir por nosotros para que nosotros tuviéramos vida en Él y vida eterna. Fíjense que cuando Adán y Eva cayeron, Leí le cuenta a sus hijos en ese capítulo mismo, les dice de que Dios inmediatamente mandó a poner querubines. ¿Por qué? ¿No? Porque si Adán y Eva regresaban al paraíso, hubieran podido comer del árbol de la vida y otra vez hubieran recobrado su inmortalidad. Pero eso no era el plan. Eso no era el plan. El plan era que ellos precisamente quedaran fuera. ¿Para qué? Para que pudieran tener hijos. Pero si Adán y Eva hubieran regresado, jamás hubiéramos existido nosotros.
En eso consiste el plan de salvación, ¿no? Ellos, el jardín estaba cerrado ya para ellos, ¿no? Ya no tenían por qué volver. Ahora, el Señor, el Padre Celestial, nos invita a nosotros a volver a ese estado de inmortalidad a través de su resurrección, a través de la resurrección de su Hijo. Porque así como en Adán, dice la Escritura, todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. O sea, resucitaremos y recobraremos la inmortalidad que tenemos por derecho, ¿verdad? La inmortalidad que perdió Adán y que gracias a la redención del Señor Jesucristo la recobró y la recobramos nosotros. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Jesucristo todos son redimidos, resucitados, rescatados, ¿no? Entonces, ese es el propósito del plan de salvación. Llevarnos a una mejor condición, a una mejor existencia. ¿Y hay pruebas que pasar? Sí, hay pruebas que pasar. Los profetas constantemente nos instan a mejorarnos, a poder predicar el Evangelio a otros. Hermanos, esta es la clase del día de hoy. Este es mi testimonio de que este plan es hermoso, ¿no? El Señor dio su vida para que nosotros pudiéramos retornar a su presencia. Que reconsideremos nuestra condición frente a Dios, ¿no? Y hagamos un análisis introspectivo de nuestra condición frente a Él y tomemos el camino que nos ayude a desarrollarnos más y más hasta que encontremos ese gozo del cual leí. Sé que esta es la iglesia del Señor y sé que el Padre Celestial tiene un plan para todos sus hijos y nos da la oportunidad. Y sé que esto es verdad, hermanos, y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.